Muy buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en nuestros niveles de gobierno. El día de hoy se desarrollará la capacitación formato 5A, registro de idea de proyecto o programa de inversión, la cual tiene como objetivo conocer las mejoras implementadas del formato 5A, registro de idea de proyecto o programa de inversión, así como un registro. Nos acompaña Rocío Pretel, analista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública. Y damos inicio a la capacitación. Bienvenida, Rocío, adelante. Ok, buenas tardes con todos. Gracias por su participación a esta conferencia virtual. Bueno, como ya lo mencionaron, el día de hoy vamos a ver el registro del formato número 5A, que se refiere al registro de idea de proyecto o programa de inversión. Entonces aquí vamos a ver los aspectos metodológicos y normativos que dieron lugar a estas mejoras que se implementaron en el formato número 5A, empezando por qué es una idea de proyecto o programa de inversión, el marco normativo y metodológico que lo sustenta, las secciones que comprende el formato número 5A y cuáles son las modificaciones que se implementaron en relación al formato número 5A anterior. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es una idea de proyecto o programa de inversión? Siguiente, por favor. Como ustedes saben, los proyectos de inversión, de acuerdo a la definición que tenemos tanto en el reglamento, la directiva y la guía general para la formulación de proyectos de inversión, estas son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural, ¿no? Cuyo propósito va a ser crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Por su parte, el programa de inversión es una intervención mucho más completa y ampliada, ya que está compuesto por proyectos de inversión que cada uno va a generar beneficios de manera independiente, pero al formar parte de un programa de inversión se complementan en la consecución de un objetivo común, un objetivo mayor. Este programa de inversión, a su vez, puede contener inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición o recuperación, proyectos piloto, estudios, componentes de administración o gestión, dado que son intervenciones mucho más complejas, o alguna otra que se relacione directamente a la consecución del objetivo del programa de inversión. Entonces, podemos decir que una idea de inversión, ya sea de proyecto o programa, va a ser un primer planteamiento y que nos da un acercamiento preliminar a la inversión que queremos realizar, ¿no? Entonces, sí o sí, esta idea de inversión va a tener que estar relacionada a los criterios de priorización que establece la OPMI, tanto del sector, así como el OPMI del gobierno regional, gobierno local, ¿no? Es otro objetivo obligatorio o, bueno, otro requisito obligatorio de la idea de inversión que contribuye al cierre de las brechas priorizadas, ¿no? Ya que el objetivo principal del invierte es el cierre de brechas. Entonces, para nosotros poder determinar si esta idea de inversión va a contribuir a este cierre de brechas, debemos de tener un cierto grado de maduración en su planteamiento, ¿no? La UEF debe conocer cierta información básica que se registra en este formato 5 para poder determinar si esa intervención justifica que pase o que inicie su formulación y evaluación. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de este nivel de maduración, nos vamos a referir a qué información mínima tiene que considerar tanto la OPMI, la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones para el planteamiento preliminar que haga en el registro de la idea de inversión. En primer lugar, hay que tener en cuenta la vinculación con los objetivos del planeamiento estratégico, no del plan estratégico institucional del PI, tanto del sector, gobierno regional o gobierno local. En este proceso de programación multianual de inversiones ya se está impulsando de forma más eficaz el tema de la articulación o sinergias que tienen que realizar los distintos niveles de gobierno respecto a las intervenciones públicas que consideran en sus carteras de inversiones, ¿no? Para ver el enfoque territorial. Asimismo, hay que vincular esta inversión a una cadena funcional, a un servicio y tipología de inversión, así como indicador de brecha, que proviene ya del anexo 2, que es el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este anexo 2 forma parte de la Directiva General y está publicada en el portal web. Y asimismo, conocer la unidad productora o unidades productoras que van a ser intervenidas. Esta unidad productora va, al ser intervenida mediante una inversión, puede ser que esta inversión genere por primera vez la capacidad de producción de servicios de SUP, es decir, antes no exista, o mejore
esta capacidad de producción, la amplíe o la recupere. También tenemos que tener en cuenta y sustentar, ¿no?, la justificación del planteamiento en términos de su prioridad y contribución al cierre de brechas, es decir, dado que ya identificamos a qué indicador de brecha debe asociarse, puede ser de cobertura o calidad, poder determinar cuál sería el contribución al cierre de brechas. Adicionalmente, hay que establecer una hipótesis general, breve, pero relacionada con el problema central que quiere resolver esta inversión, con esa situación negativa o esa necesidad o demanda que exista, así como las causas y efectos que expliquen a este problema central. También hay que tener en cuenta la delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos, ¿no? Esta área geográfica, ustedes cuando ingresen el aplicativo la van a seleccionar, puede ser a nivel de centro poblado, distrito, provincia, región, y en algunos casos si es que hubieran competencias sobre todo el ámbito del gobierno nacional. Luego de ello vamos a hacer un planteamiento preliminar del proyecto de inversión en términos de cuál es su objetivo central, los componentes que conformarían este proyecto de inversión, las acciones que vamos a realizar. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra guía general, una acción significa lo que realizamos en el proyecto y está conformado por una naturaleza de intervención, así como el activo, ¿no? Entonces, como acciones podríamos tener construcción de aulas o construcción de afirmado o construcción o adquisición, ¿no?, de equipo mobiliario, vehículos. Para cada una de estas acciones vamos a tener que identificar cuáles serían esas metas físicas referenciales, así como el costo de inversión preliminar. Luego de ello tendríamos que continuar con describir cualitativamente los beneficios sociales que va a generar este proyecto o programa de inversión. Asimismo, tenemos que ya plantear desde este paso inicial, identificar la idea, cómo es que vamos a garantizar la operación y mantenimiento del proyecto de inversión o de las inversiones que van a formar parte de nuestro programa de inversión, ¿no? Ya que nosotros, a través de la ejecución de la inversión pública, generamos activos y unidades productoras, pero esas, cuando ingresan a la fase de funcionamiento, requieren de recursos, ¿no?, sobre todo corrientes, para poder sustentar esta operación y mantenimiento y proveer los servicios a la población. Entonces tenemos que garantizar que existe disponibilidad de recursos, quizás tenemos que hacer alguna reunión institucional con otra entidad fuera de la UF, ¿no?, que se hace cargo de esa operación y mantenimiento de la unidad productora. Todo eso tiene que pensarse desde ya. Y asimismo, una descripción cualitativa de cuáles serían los principales riesgos que podría acontecer durante la formulación y evaluación del proyecto, así como su ejecución, ¿no? Pueden ser riesgos institucionales, legales, operacionales, presupuestales, en tema de riesgos de desastres, entre otros, ¿no? Y también estos riesgos también podrían enfrentarse en la fase de funcionamiento. Entonces, con esta visión prospectiva es que nosotros procedemos a registrar la idea. Bueno, uno de los términos centrales que manejamos ahora en el Invierte es el tema de la unidad productora, ¿no? La unidad productora, que es aquel conjunto de recursos o factores de producción que, articulados entre sí, nos brinda una capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo, ¿no? Esa unidad productora podría ser un colegio, podría ser un establecimiento de salud, podría ser un establecimiento penitenciario, una carretera, un aeropuerto. Va a depender del servicio que estamos proveyendo a la población objetivo. Y esta unidad productora es finalmente el producto del proyecto de inversión. La unidad productora se crea o se modifica mediante un proyecto de inversión. Esta unidad productora también tiene un conjunto de activos que en su conjunto la constituyen, y estos activos se relacionan al proceso de producción correspondiente al servicio, ¿no? Siguiente, por favor. Habiendo explicado estos, digamos, conceptos preliminares, ahora vemos en sí qué es el formato número 5A, registro de idea de proyecto o programa de inversión. El formato número 5A es un instrumento de gestión que va a apoyar a las OPMI en su función de análisis y selección de las inversiones que van a conformar su cartera de inversiones, ¿no?, en coordinación con las UF y UEI, dependiendo de las necesidades o la demanda que se tenga. La UF procede a registrar este formato, pero la información que se registra aquí va a ayudar al OPMI a determinar si efectivamente esa inversión debe entrar o no a la cartera de inversiones del PMI de la entidad. Sabemos que, de acuerdo al orden de prelación que se ha establecido en la fase de programación multianual de inversiones, las ideas de inversión ocupan el último lugar de
prelación. Entonces, tenemos que saber sustentar cuándo realmente se requiere una inversión, y la OPMI obviamente tiene la función de verificar si esa idea debe continuar en las siguientes fases o no. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes ya conocen el ciclo de inversión, que se conforma por 4 fases. La primera fase, programación multianual de inversiones, está a cargo del OPMI y quien realiza principalmente la priorización de las inversiones alineadas al cierre de brechas, ¿no? La UF registra las ideas de inversiones por ahora en esta fase, ya que próximamente, bueno, les voy adelantando, se está modificando la directiva, y en esa directiva estamos pasando este formato 5 a la fase de formulación y evaluación. O sea, esto es algo más operativo, ¿no? Ya que cuando la UF ingresa al banco de inversiones, tiene que registrar fase de programación multianual de inversiones para que le aparezca la opción registro de idea. Pero lo correcto es que seleccione formulación y evaluación y ahí encuentre el formato 5. Es un tema solo operativo que ahora vamos a mejorar y bueno, también se les va a hacer de conocimiento cuando se actualice la directiva general. Bueno, en la siguiente fase, que es la de formulación y evaluación, aquí quien es responsable de esta fase es el órgano denominado unidad formuladora, que se hace cargo de la formulación y evaluación de todos los proyectos de inversión que van a ser necesarios para alcanzar las metas que se estableció en el PMI, y también realiza la evaluación sobre la pertinencia de su ejecución. Muchas veces podemos formular proyectos que la mayoría resulten viables, pero pueden haber algunos proyectos que luego de la evaluación social que realicemos no sea viable. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos la fase de ejecución, ¿no? Que una vez que las inversiones, bueno, en el caso de proyectos de inversión o programas, ya se les otorgó la viabilidad, ingresan a la fase de ejecución siempre que esa inversión haya sido incorporado previamente al PMI. No puedo iniciar la fase de ejecución si ese proyecto o programa no ingresó al PMI de la entidad, o puede ser al PMI de, por ejemplo, el gobierno nacional en caso vaya a recibir financiamiento por parte de este. Esta fase de ejecución tiene como órgano responsable a la unidad ejecutora de inversiones, la que se hace cargo de dos etapas dentro de esta fase. La primera, relacionada a la elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, que puede ser un término de referencia o una especificación técnica u otro informe que sustente la consistencia, por ejemplo. Y luego también se hace responsable de la ejecución física y financiera del proyecto de inversión o el programa, así como de su seguimiento. Y finalmente, luego de haber culminado la ejecución de la inversión y haber registrado el formato 9, el registro de cierre, y entregar los activos generados a la entidad a cargo de la operación y mantenimiento, ingresaríamos a la fase de funcionamiento, donde brindamos los servicios a la población objetivo. Aquí realizamos la OPMI, ¿no? Que vuelve a ser el actor clave, el actor responsable, pero siempre en coordinación de la UF, UEI y otros órganos técnicos y normativos en caso del sector. Este va a realizar la actualización del estado de activos y unidades productoras. Esta actualización se realiza a través del inventario de activos. Aquí también para hacerles presente que estos lineamientos para la implementación del inventario de activos y unidades productoras ha sido publicado el 24 de junio de este año. Ya ha habido también una capacitación virtual al respecto, lo pueden encontrar en la página del MEF, así como los lineamientos. Y otro aspecto importante que se realiza en la fase de funcionamiento es la evaluación y retroalimentación de las inversiones, ¿no? Eso se hace a través de la evaluación ex post. Tenemos 3 tipos de evaluación ex post: de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que queremos mostrar es todas las fases del ciclo de inversión y su relación con los formatos que tenemos en el banco de inversiones, ¿no? Lo importante aquí es garantizar la trazabilidad de esta información, y la UF, UEI, OPMI, todos los órganos son responsables de registrar cada uno de estos formatos de la información que consignan, porque constituyen una declaración jurada y por lo tanto debe ser información verídica y de calidad, ¿no? Como les mencionaba, el formato 5 es la primera parte de la formulación y evaluación. Con esto iniciamos la formulación y evaluación al registrar la idea. Luego, posteriormente, pasamos al formato 7A para el registro de proyecto de inversión, y aquí podemos determinar si ese proyecto es viable o no, al igual que el programa mediante el formato 7B. Y en el caso de las IOR, estas no se formulan ni evalúan porque no son proyectos de inversión, pero sí se identifican y
registran con el formato 5B y al final se aprueban con el formato 7C de IOR, ¿no? Y hay que tener un especial cuidado en diferenciar eso. Luego en la fase de ejecución vamos a tener los formatos 8, donde vamos a registrar la información relacionada al expediente técnico, documento equivalente y ejecución física. También se tiene el formato 12B, que lo conocen, que nos permite realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera. Y una vez culminada la fase de ejecución, tenemos el formato 9 para el cierre de las inversiones. Luego, en la fase de funcionamiento, utilizamos otros dos formatos. El formato 10 para la evaluación ex post de corto plazo y los formatos 11A y 11B para el registro de unidades productoras y activos de estrategia. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algunas consideraciones previas. Bueno, para aquí más o menos les damos algunos tips, algunas buenas prácticas que hemos visto en algunas entidades para que el responsable de la UF, siempre que quiere identificar una idea, esta no surja, por ejemplo, como inversión no prevista, ¿no? La inversión no prevista es algo que una excepción a la regla, algo que no he podido predeterminar, que no he podido identificar en mi análisis y surge la necesidad y hay un mecanismo para poder intervenir mediante una inversión no prevista. Pero las ideas que nosotros registramos usualmente en el formato A tienen que nacer o partir de un diagnóstico de las necesidades de inversión que realice la entidad. Recomendamos mínimo que sea para los 3 años siguientes, ¿no? Ya que esos 3 años es el periodo de la programación multianual de inversiones. Ahora, este diagnóstico de necesidades no lo hace sola la UF, ¿no? Tiene que realizarlo en coordinación con las unidades de organización vinculadas a dichas propuestas, son áreas usuarias, áreas técnicas y también la UEI muchas veces, ¿no? Que se hace cargo de ciertas unidades productoras. De esta forma, la UF en coordinación con otros órganos y áreas puede identificar, hacer también una priorización y registro de ideas de inversión en el aplicativo informático del Banco de Inversiones y luego, bueno, le presenta al OPMI esta propuesta para que el OPMI evalúe si efectivamente esas inversiones van a ingresar a la cartera de inversiones y en qué año se podrían programar de acuerdo a los criterios que maneja. Entonces aquí, ¿qué documentos la UF y estas otras unidades de organización pueden utilizar? Sí o sí tienen que tener en cuenta los criterios de priorización de inversiones elaborados por la OPMI de la entidad, así como aquellos criterios de priorización sectoriales que aprueba cada sector del gobierno nacional, el diagnóstico de brechas que realiza la entidad a través de la OPMI en la fase de programación multianual de inversiones. También debe revisar, tener en cuenta la cartera de inversiones de la entidad y también puede hacer una coordinación con el gobierno. Por ejemplo, si soy un gobierno local, puedo coordinar con el gobierno regional o el gobierno nacional siempre que el servicio sobre el que vaya a identificar una idea sea de competencia compartida con estos niveles de gobierno, ¿no? De esta forma me ahorro, por ejemplo, una coordinación posterior si es que hay una duplicación de inversiones registrada por otra entidad para esta unidad productora y bueno, por eso recomendamos mucho la coordinación que se realice dentro de la entidad y fuera de la entidad, con otros niveles de gobierno. Asimismo, debe tener en cuenta el anexo 2, que ya les mencioné, ¿no? Que es el clasificador de responsabilidad funcional del invierte. Este anexo 2 forma parte de la Directiva General. Está publicado en la página web. El anexo 10 que nos establece los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de proyectos de inversión. Ese anexo también forma parte de la Directiva General. Y bueno, aquí cuando hablamos de complejidad, debe quedar claro de que la complejidad es una relación de dos variables. Por un lado, el monto de la inversión, ya que este anexo 10 no aplica para inversiones simplificadas, es decir, cuyo costo sea menor, cuyo costo de inversión a precios de mercado sea menor a 3.450.000 soles, sino aplica para inversiones cuyo costo de inversión supere ese monto y además del monto también consideramos el riesgo, ¿no? Que puede ser de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Y dependiendo de este nivel de complejidad, si es de bajo o mediana complejidad, tenemos una ficha técnica y si es de alta complejidad, nos corresponde elaborar, por ejemplo, un estudio de preinversión a nivel de perfil. Luego tenemos la guía general para identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión y los convenios que hayan suscrito las entidades, ¿no? Tenemos varios tipos de convenios donde
Por ejemplo, una entidad que está fuera del sistema puede registrar un convenio con una entidad que está dentro del sistema para la formulación y evaluación de algún proyecto de inversión, o los convenios donde otorgamos competencias para, por ejemplo, en el caso de saneamiento, que son de competencia de los gobiernos locales, y es necesario que ese proyecto lo formule el gobierno nacional, es decir, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Podremos también registrar un convenio relacionado a esa situación. Siguiente, por favor. Ya, aquí vemos los aspectos a considerar antes del registro de unidad de proyecto de inversión. Bueno, como sabemos, la unidad formuladora es la que está a cargo del registro del formato 5A, y una vez que ingresa el aplicativo, lo primero que va a realizar al seleccionar el registro del formato 5A es si este formato se refiere a un proyecto de inversión o a un programa de inversión. En caso fuese un programa de inversión, en automático le aparece el formato 5A. Si ha seleccionado que es un proyecto de inversión, va a tener que responder primero 4 preguntas, ¿no? ¿Qué son aspectos a considerar antes de registrar una idea de proyecto de inversión? La primera es que debe verificar que esta unidad formuladora cuenta con las competencias para formular para formular posteriormente este proyecto de inversión, ¿no? Las competencias sobre el servicio son competencias legales. Si es que no tuviera las competencias, debe contar con un convenio. Y en algunos casos se emiten algunos dispositivos con rango de ley donde se otorgan las competencias a determinado nivel de gobierno sobre determinado servicio. Entonces tenemos esas 3 opciones: que sí cuento con las competencias, por ejemplo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades de Gobiernos Regionales, que cuento con un convenio, o existe un dispositivo con rango de ley que me habilite esas competencias. Y la segunda pregunta es si el proyecto de inversión contribuye al cierre de una brecha prioritaria. En caso no contribuya, no nos va a permitir registrar la idea, ¿no? Entonces debemos de estar seguros que esta idea efectivamente contribuye al cierre de brechas y se relaciona con algún indicador de brecha que ya se encuentra definido en el anexo 2 de la Directiva General. Asimismo, el proyecto de inversión debe vincularse a la política general de gobierno, ¿no? Y finalmente, siguiendo la ruta estratégica, el alineamiento al planeamiento estratégico, el proyecto de inversión debe vincularse a los objetivos estratégicos del plan estratégico institucional de la entidad. Una vez que yo haya respondido estas preguntas, me va a permitir continuar con el registro del formato 5. Siguiente, por favor. Bueno, hemos mencionado ya en varias ocasiones el anexo 2, ¿no? Este clasificador de responsabilidad funcional, que en realidad nos provee información muy relevante para la identificación y registro de nuestras inversiones, ¿no? Ya que este clasificador vincula el servicio que se va a intervenir con una cadena funcional, con su tipología, su indicador de brecha, y además nos va a permitir determinar el valor de la contribución de acuerdo a la unidad de medida de ese indicador de brecha. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde la inversión que se quiere realizar está relacionada a la creación del servicio del Hospital Nueva Esperanza en el Distrito X, Provincia Y, Departamento Z. La cadena funcional a la cual se asocia es Función Salud, División Funcional Salud Individual, Grupo Funcional Atención Médica Especializada. El servicio, va a ser la atención de servicios hospitalarios. El indicador de brecha que aprobó el sector salud es porcentaje de nuevos hospitales por implementar. Dado que hablamos de una creación, entonces estamos considerando el indicador de cobertura. La unidad de medida de ese indicador es establecimientos de salud, y dado que vamos a crear un establecimiento de salud, corresponde registrar 1 como valor de contribución al cierre de brechas de esa inversión. Ahora, en automático, el aplicativo que tiene el equipo de programación multianual de inversiones va a generar cuál es la contribución al valor total de esa brecha a nivel nacional, ¿no? Que en este caso sería 1,5%. Pero ese porcentaje no lo registra ni lo tiene que calcular la UEF. La UEF solo registra o solo calcula la contribución considerando la unidad de medida del indicador aprobado, que en este caso es establecimiento de salud, que en otros casos puede ser instalación deportiva o puede ser, por ejemplo, comisaría, o vía nacional, vía regional, vía vecinal, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, como les mencionaba, todos los anexos y formatos de la Directiva General están a su disposición, están en la página del MEF. Ustedes entran a la sección Inversión Pública y aquí en la parte izquierda hay un menú de color plomo y tienen que hacer selección en anexos y formatos, y ahí vamos a tener todos los anexos y formatos de la Directiva General. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba al inicio, cuando definíamos qué es un proyecto de inversión, decíamos que crea, recupera, amplía o mejora la capacidad de producción de un servicio. Esas
cuatro naturalezas son las que podemos realizar mediante un proyecto de inversión. Entonces, en la pregunta, ¿qué se va a hacer? Tenemos que registrar la naturaleza de intervención. Como se dijo, puede ser creación, mejoramiento, ampliación o recuperación de un objeto de intervención. Este objeto se conforma de dos aspectos. Primero, el servicio sobre el que vamos a intervenir y luego el nombre de la unidad productora. Asimismo, hay que añadir la localización, ¿no? Que puede ser centro poblado, distrito, provincia y departamento, para generar el nombre del proyecto de inversión. Esta información ya se encuentra, digamos, en automático, ya que en el formato 5 nosotros vamos a registrar o seleccionar una de las naturalezas. El servicio va a venir en automático de la información del anexo 2. La unidad productora sí es la que ustedes deben identificar como unidades formuladoras sobre qué unidad productora se va a intervenir y bueno, la localización geográfica de esa unidad productora, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver los convenios modelo 1 y 2 que tenemos en la directiva general. Por el lado del convenio 1, hablamos cuando los gobiernos regionales formulan convenios entre sí, ¿no? Sobre aquellos servicios de competencia regional cuya ejecución o beneficios va a abarcar la circunscripción territorial de más de un gobierno regional. Es decir, tenemos un proyecto de inversión cuyo servicio es de competencia regional, pero va a beneficiar a más de un gobierno regional. Entonces, para ese caso, tenemos que celebrar este convenio 1. O también utilizamos este convenio cuando vamos a querer habilitar la competencia regional que cuenta este determinado gobierno regional hacia alguna entidad del gobierno nacional, de acuerdo a la responsabilidad funcional del anexo 2, ¿no? Como les decía, si hay algún servicio que sea de competencia exclusiva del gobierno regional, pero quiera trasladarle o habilitarle para determinada inversión esa competencia al gobierno nacional, lo pueden realizar mediante el convenio 1. Y luego tenemos el convenio 2, que es la misma situación, pero para el caso de gobiernos locales, ¿no? Cuando el gobierno local existen servicios de competencia exclusiva municipal y quiera habilitarle esa competencia ya sea al gobierno regional o al gobierno nacional para la formulación y evaluación de ese proyecto de inversión. Esos son los convenios unidos que tenemos ahora vigentes en la directiva y que hacemos énfasis porque los hemos automatizado en el aplicativo, en el formato 5. ¿De qué forma? En el anexo 2, nosotros tenemos listados todos los servicios asociados a una cadena funcional, se les identificó el sector responsable y asimismo en unas 3 columnas se identificó las competencias por niveles de gobierno. Es decir, que si revisamos ese anexo 2 podemos saber cuáles son los servicios solo de competencia del GR, del GL o GN. Entonces, si nosotros vamos a requerir uno de estos convenios, previamente al registro del formato 5, debemos de haberlos registrado en el módulo de convenios que existe en el banco de inversiones. Siguiente, por favor. Este es la pantalla para registrar estos convenios tipo 1, tipo 2, antes del registro de la idea de inversión. Entonces, lo primero que vamos a identificar cuál va a ser el enfoque del proyecto de inversión. Puede ser un proyecto de inversión convencional como siempre se ha desarrollado, o puede ser un proyecto de inversión para redes de servicio que se denominan PRED, o puede ser un proyecto de inversión multipropósito, ¿no? Entonces, para cualquiera de estos casos identificamos el enfoque. Luego vamos a seleccionar cuál es la cadena funcional sobre la que se le va a habilitar la competencia. Puede ser, por ejemplo, hablando de saneamiento, sería función saneamiento, división funcional saneamiento y grupo funcional puede ser saneamiento urbano o rural. El servicio podría ser servicio de agua potable, el sector responsable va a ser vivienda, construcción y saneamiento y la tipología va a ser o saneamiento urbano o saneamiento rural dependiendo del ámbito donde nos encontremos. Luego de eso vamos a agregar en el botón verde y automáticamente nos va a aparecer en ese cuadrito todos los datos registrados, ¿no? Y aquí vamos a guardar cambios y esto que va a significar que cuando la UF ingrese a su aplicativo, previamente vimos que en los aspectos a considerar dice, la unidad formuladora cuenta con competencias, puede ser sí, puede ser cuenta con convenio. En este caso, si hemos registrado un convenio, hacemos clic al cuenta con convenio y en automático este convenio previamente registrado se va a mostrar. Siguiente, por favor. Bueno, también queremos resaltar que este formato 5 es de utilidad para las OPMI, ya que les va a ayudar a realizar una de sus funciones de manera automática o en un aplicativo
objetivo sin necesidad de estar quizás enviando correos o solicitando información a otras entidades, ya que la función del OPMI del sector, por ejemplo, señala, ¿no?, verificar que las inversiones que vayan a formularse y las que vayan a ejecutarse, así como las que vayan a financiar, estén dentro del ámbito de responsabilidad funcional del sector, estén alineadas a los objetivos priorizados y metas respecto al cierre de brechas establecidos en el PMI, y además que contribuyan efectivamente con el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios de acuerdo a los criterios que aprobaron. Entonces, ustedes vieron, bueno, siguiente por favor. Estas mismas funciones del GN se aplican al gobierno regional y gobierno local de la siguiente forma, ¿no? Esto es lo que establece nuestro reglamento. Dice, las OPMI de los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen las funciones de verificar que la inversión que se vaya a formular, es decir, la inversión que está en idea, que aún no se formula, y bueno, la que vaya a ejecutarse, es decir, luego de haberse viabilizado o aprobado, se encuentran alineadas con los objetivos priorizados y las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios establecidos en la programación multianual de inversiones. Siguiente, por favor. Entonces, dada que tenemos estas funciones establecidas en el reglamento, lo que se ha implementado luego del registro del formato de idea es esta ventana de verificación que realiza el OPMI, y les salen justo esas preguntas, ¿no?, que se ha relacionado. Si la UEF cuenta con las competencias, sí o no, si el proyecto contribuye al cierre de brechas, si el proyecto se alinea a la política de gobierno y si el proyecto se encuentra alineado al objetivo estratégico del plan estratégico institucional. Aquí el OPMI va a poder hacer una verificación rápida y puede verificar y determinar que no cumple alguno de estos requisitos, o puede verificar y también brindarle observaciones o comentarios a la UEF para que ésta la pueda tener en cuenta durante la formulación y evaluación del proyecto, pero ya cuenta con la verificación, o puede verificarlo y no tiene ninguna recomendación adicional, ¿no? Por eso ahí ven un cuadrito para que la OPMI pueda registrar esos comentarios o recomendaciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cuáles son todos los campos que hay que registrar en el formato número 5A. En primer lugar, los aspectos generales que registra la UEF. Selecciona qué tipo de inversiones, si es un proyecto o un programa de inversión. Como vimos, vinculamos en automático el registro de los convenios 1 y 2, y si es que hubiera algún dispositivo con rango de ley al formato 5. Adicionalmente, desde el formato 5A ya estamos haciendo la consulta sobre la aplicación de la metodología BIM, que pueda realizarse en la fase de formulación y evaluación, en la fase de ejecución y o en la fase de funcionamiento. Esto va a permitir que cuando tengamos que registrar formatos en esas fases, nos aparezca también los campos relacionados a la metodología BIM. También nos permite definir desde la idea el enfoque del proyecto de inversión, si es un enfoque convencional, si es un enfoque de redes de servicio o si es un enfoque multipropósito de proyecto de inversión multipropósito PMP. El registro de la institucionalidad es dinámico, es decir, que en automático, si una UEF se loguea, en automático le aparece cuál es su OPMI y cuáles serían las UEI a las que vaya a encargar la ejecución. La responsabilidad funcional también va en automático. La brecha también, ¿no? Una vez que yo selecciono la cadena funcional, es decir, función, división, grupo funcional, servicio y tipología, el indicador de brecha también me va a aparecer en automático para ser seleccionado, o sea, de calidad o de cobertura. El alineamiento del planeamiento estratégico también es dinámico, ya que, por ejemplo, para el caso de gobiernos regionales, CEPLAN cuenta con un aplicativo donde se han registrado todas las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales de los PI. Entonces, jalamos información de CEPLAN. En el caso de gobiernos locales, solo Lima Metropolitana cuenta con esa información ya registrada al 100%. Y en el caso de los otros gobiernos locales, bueno, dado que aún se está trabajando esta automatización de información y que nosotros podemos jalar de ese plan, lo van a poder registrar manualmente. El nombre del proyecto de inversión también es dinámico, ya que, como se les explicó, la naturaleza, el servicio, la UP y la localización se van a armar en automático. De misma forma, la identificación del proyecto de inversión, ustedes al ingresar al aplicativo van a poder seleccionar a través de un mapa dónde es la localización del proyecto de inversión. Van a ingresar la justificación de que genera esta necesidad o iniciativa de inversión. Los costos de la idea también ahora como siempre se desagregan, ¿no? Anteriormente, igual, cuando registramos un programa de inversión, nosotros solo ponemos el total de proyectos de determinado monto, total de IVA determinado monto, otros estudios, otro monto, y ese sería el costo total. Y en el caso del proyecto de inversión, el costo que registramos en
en el formato 5A no es a nivel de acciones, sino es a un nivel agregado o total de tipo de factor de producción, ¿no? Podemos agregar una columna infraestructura. ¿Cuánto sería el monto total preliminar que nos costaría solo la infraestructura? En equipos lo mismo, vehículos, mobiliario también, y de esa forma obtenemos el costo total de la idea, pero a nivel agregado. Es preliminar porque esto tiene que analizarse en la formulación y evaluación. Luego registramos la sostenibilidad, los riesgos y beneficios. También nos permite seleccionar de forma dinámica el documento técnico. Como ustedes saben, tenemos 4 niveles de documento técnico: la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica de baja y mediana complejidad y el perfil. Entonces, como vimos aquí, para determinar la complejidad tenemos que utilizar el anexo 10, que es la matriz de complejidad, que son 9 preguntas, pero muchas de ellas ya están en automático. Entonces, en automático el aplicativo le va dando el puntaje de acuerdo a la información que registra la UF, registra algunos datos adicionales y dado que ya tenemos registrado el costo y también el riesgo, entonces nos determina la complejidad y nos ayudaría a identificar fácilmente cuál es el nivel de documento técnico que tenemos que realizar durante la formulación y evaluación para sustentar técnica y económicamente el proyecto de inversión. En el caso de programas de inversión, siempre tenemos que formular y evaluar el programa mediante un estudio de preinversión a nivel de perfil, y bueno, luego nos permite exportar el registro que hemos realizado en el formato 5 a PDF, subir archivos KML, por ejemplo, cuando queremos, cuando estamos interviniendo una unidad productora como una carretera, por ejemplo, que tiene trazos y puntos desplegados en una gran extensión de terreno. Entonces utilizamos estos archivos KML o Shape. También nos permite subir PDFs y finalmente hace la verificación o le notifica al OPMI para que realice la notificación o la validación que tiene que hacer en el marco de sus funciones. Siguiente, por favor. Con esto ya hemos culminado la presentación. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y disposición en esta capacitación virtual. Agradecemos a Rocío Pratel por su exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es: ¿hay fecha límite para la inscripción de las ideas de proyecto? Gracias, Francis. No se tiene una fecha límite para el registro de idea del proyecto o programa de inversión, pero sí habría que tener en cuenta que por ejemplo, para la programación multianual de inversiones sí existen plazos, ¿no? De acuerdo al anexo 6 de la Directiva General. Sería fundamental o sería recomendable que estas ideas se identifiquen previo al inicio de las actividades preliminares para la programación multianual de inversiones, para que puedan ingresar de forma natural a la cartera de inversiones y no durante el próximo año, ¿no? Que sería el año de ejecución, no estar identificando estas ideas de forma un poco imprevista, ¿no? Y justamente se consideren como inversiones no previstas. Entonces sí recomendamos realizar antes de la fórmula, de la elaboración del PMI de las entidades, un análisis situacional o de necesidades de la entidad, de forma que podamos registrar las ideas de inversión de forma oportuna y puedan ingresar a la cartera de inversiones en el registro correspondiente. Gracias, Francis. Gracias, Rocío. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la finalidad del formato 5? Como se mencionó, este formato 5 tiene como finalidad darnos tanto a la OPMI y por su parte la UF, de recabar información mínima imprescindible que nos permita tomar una decisión de si nosotros vamos a continuar con la formulación y evaluación de un proyecto de inversión o de un programa de inversión. En este formato 5 podemos también, cuando nosotros registramos la ubicación geográfica, el aplicativo nos muestra que otras entidades o niveles de gobierno están registrando inversiones similares en ese ámbito, digamos, de influencia o en esa localización, de forma que podamos ver con anticipación o detectar una duplicación de inversiones. Y por otro lado, también ayuda al OPMI en su trabajo de cautelar o verificar ciertos criterios o aspectos que las ideas deben de cumplir antes de ingresar a su cartera de inversiones, ¿no? El cierre de brechas, que la UF cuenta con las competencias legales, el alineamiento del planeamiento estratégico, entre otros. Entonces, esa información muy simple que la UF puede recabar para poder tener digamos, como que go de seguir adelante con la formulación y evaluación del proyecto de inversión o del programa de inversión. Gracias, Francis. Agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes.